Hola, mi nombre es Víctor Salazar, estudiante de Ingeniería Civil. Y hoy les voy a exponer el ejercicio número 16 de equilibrio de partículas para estática. Entonces el ejercicio dice lo siguiente: en los cables AB, AC y AD tienen 70, 65 y 75 pies de largo respectivamente. Si la tensión del cable AB es de 4000, del AC es de 5000 y del cable AD es de 4500 libras, determine. Entonces nos piden determinar lo siguiente: las componentes Fx, Fy y Fz de la fuerza ejercida en el cable AB, los ángulos θx, θy y θz que definen la dirección de la fuerza anterior, es decir, la fuerza AB, las componentes rectangulares de la tensión en los cables AC y AD, y nos preguntan que cuál de los cables ejerce mayor tensión sobre el eje Y. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escribir los datos que nos arroja el ejercicio, la hipótesis. Entonces estos son, aquí lo están observando ustedes. Entonces lo primero que nos piden determinar son las componentes Fx, Fy y Fz de la fuerza AB. Entonces lo que hice fue sacar solamente el triángulo que forma esa fuerza, es decir, el triángulo ABO, y empecé por hallar el ángulo θy. Para esto usé que coseno de θy es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, en este caso 56 sobre 70 pies, eso nos da 0.8. Para hallar el θ, entonces simplemente paso coseno al otro lado, me queda coseno negativo, o sea, coseno a la menos 1, inverso, de 0.8, y eso nos arroja el ángulo que es 36.86. Con este ángulo ya podemos empezar a sacar las componentes x, y y z. Entonces empezamos con la componente x. Para esta componente multiplicamos la fuerza por las componentes, es decir, el seno del ángulo que sacamos por el coseno de 20. 20 porque aquí lo podemos observar que es el que está formando con el eje x. Entonces de esta manera hallaríamos esa componente. Para la componente Fy multiplicamos la fuerza por el coseno del ángulo que hallamos, es decir, el ángulo θy, y eso de una nos arroja esa componente. Y para la componente Fz, hacemos el mismo proceso, pero ponemos la fuerza negativa porque en la gráfica observamos que la fuerza AB está, o sea, hacia atrás del eje Z. Entonces, por esta razón la ponemos negativa. Y aquí tenemos los resultados. Lo segundo que nos piden es hallar los ángulos θx, θy y θz, pero como ya vimos, los ángulos θy, ya el ángulo θy ya lo hallamos, entonces solo nos quedaría hallar el ángulo θx y los ángulos θx y θz. Entonces para esto usamos la fórmula que coseno de θx o de θz es igual a fx o fz sobre su fuerza. Entonces empezamos con la x, entonces coseno de θx es igual a la fuerza que ya la habíamos hallado, o sea, la fuerza en X, que es 2254.74, que es lo que escribí ahí, sobre su fuerza, la fuerza del cable, que nos la arroja la hipótesis, que es 4000, y esto nos da, y con estos datos pues ya simplemente descomponer y sacamos θ. Y hacemos el mismo proceso para θz, pero usando la fuerza de z. Listo. Lo otro que nos piden hallar son las componentes rectangulares en AC y AD. Entonces empezamos con AC. Como ya lo hicimos en el punto 1, que le hallamos las componentes a B, entonces ya es mucho más fácil y ya entendemos más. Entonces empezamos de la misma manera, hallamos el ángulo que está formando con Y, es decir, coseno de Y, que es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa, y de ahí despejamos coseno para que nos quede el ángulo. Entonces, coseno inverso de 0.86 nos da que el ángulo en este caso es 30.68. Y con ese ángulo empezamos a hallar las componentes, fijándonos cuáles fuerzas son positivas y cuáles negativas. En este caso, todas las fuerzas son positivas porque si observamos la gráfica, están en el eje, dentro de los tres ejes, en el cuadrante positivo de los tres ejes. Entonces, ya sabemos que multiplicamos la fuerza por las componentes y eso nos arroja la componente en X, en Y y en Z. Es el mismo proceso. De la misma forma, para el cable AD, pues empezamos hallando el ángulo que forma con Y, y empezamos y vemos cuáles fuerzas son negativas y cuáles positivas, y simplemente multiplicamos por sus componentes rectangulares o sus lambdas. Entonces ahí podemos ver los resultados.
Por último nos preguntan que cuál cable ejerce mayor tensión, entonces, pero nos preguntan que cuál ejerce mayor tensión sobre el eje Y. Entonces lo que tenemos que hallar es la resultante de cada cable en el eje Y. Entonces para esto vamos a usar Pitágoras, que ya no la sabemos todos, más sin embargo aquí ya la recuerdo. Entonces primero escribimos las componentes de los tres lados, X, Y, Z, y hacemos un Pitágoras. Entonces la fuerza AB en Y es igual a los dos lados al cuadrado, o sea, a los dos catetos. Y eso nos va a arrojar una resultante en Y, y esto lo repetimos con las tres fuerzas, como lo estamos viendo. Yo ya lo hallé, y la fuerza en Y que me dio más grande fue la fuerza AD, que me dio 2.976.49 libras, es decir, que como es la mayor, es la que está haciendo más fuerza sobre ese eje. Y ya, esas son las 4 preguntas que nos hacen, y este sería el ejercicio número 16 de equilibrio de partículas. Muchas gracias.